Por si las moscas, vamos a hablar de los nuevos retos de los derechos reproductivos a partir de la decisión de la Corte en Estados Unidos hace unas semanas, pocas semanas, para derogar el derecho constitucional del aborto para las mujeres en Estados Unidos, una decisión que echa para atrás 50 años de derechos reproductivos en Estados Unidos, que fue un faro para la discusión en el resto del mundo. Para hablar de estos temas, me acompaña la senadora Patricia Mercado y Rebeca Ramos de Gire. Les doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí en presencial, Patricia, y en Zoom, Rebeca. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Comencemos, pues, ¿cómo leen esto, Rebeca? ¿Cómo leer esta decisión de la Corte de Estados Unidos? ¿Es un retroceso? ¿Son 50 años que se echan para atrás? ¿Y por qué en este momento? Sí, definitivamente es un retroceso en Estados Unidos en términos del reconocimiento de los derechos reproductivos, en específico el derecho al aborto. Es algo también que, si bien es un golpe fuerte para el movimiento feminista a nivel global, también ya se veía venir desde hace varios años. Han sido varias las iniciativas, las leyes que se han aprobado en distintos estados de corte más conservador, precisamente para limitar el acceso a los servicios de aborto legal. Y pues ahora, con la integración de la Suprema Corte de aquel país, con las nominaciones que hizo el presidente Trump en la administración anterior, se veía venir que el fallo Roe versus Wade iba a ser revertido. Finalmente sucedió hace unos pocos días y vemos cómo pues ahora deja a los estados un margen enorme para regular, desde prohibir el aborto casi absolutamente, como sucede en estados como Texas o Oklahoma, o otros casos como California, Nueva York, en donde hay una mayor garantía de estos derechos y se permite el acceso a abortos legales y seguros. Pero si es un retroceso, creo que también es una oportunidad en términos de movilización, no únicamente en Estados Unidos, sino también a nivel global. Claro, o sea, como que los asuntos no están seguros. Patricia, llevas una vida construida alrededor de estos temas. ¿Qué piensas? ¿Cómo recibiste la noticia? Bueno, primero creo que, como tú dijiste al inicio, pues sí era un faro, ¿no? Sí era un faro de hace 50 años, esta resolución en Estados Unidos, y en este momento, por supuesto, que significa un golpe, sobre todo pues al avance en el reconocimiento de derechos de las mujeres, y en este caso la interrupción del embarazo en Estados Unidos. Por eso es tan importante, el nombramiento, pues, de todos, sobre todo los integrantes de la Suprema Corte. Aquí en México, ahora en esta legislatura que me ha tocado en el Senado, hemos nombrado a tres integrantes de la Suprema Corte, y esa pregunta siempre estuvo en la mesa. A ver, clarito, dime, ¿no?, si estás de acuerdo en que las mujeres tomen una decisión con respecto a un embarazo deseado o no, digamos, planeado o no, la interrupción del embarazo, para que las respuestas también fueran claritas, ¿no? Claro, preguntas que se hacen en Estados Unidos, y que en Estados Unidos precisamente hubo una especie como de traición, o sea, un desmentido a esa... No solamente eso, pero también fueron nombrados en la época Trump. Es decir, donde estaba clarísimo, ¿no?, que la visión, los valores de este presidente de Estados Unidos, pues eran clarísimamente en contra de estos derechos para las mujeres. Entonces me parece que también hay que ponerlo en contexto. O sea, eso sucedió, o sea, tuvo la posibilidad de nombrar algunos, algunos integrantes de la Corte. Y bueno, pues aquí, si bien ese es un retroceso, me parece que en México, en este momento, y además con los congresos paritarios, donde hemos estado, digamos, el 50% de mujeres, pues realmente hemos visualizado que esos temas son muy importantes a la hora de cualquier tipo de nombramientos que tengan que ver con el
Poder Judicial. Sin duda es un retroceso, sin duda esto de alguna manera le da argumentos a los sectores conservadores y de derecha en América Latina y en México, aunque lo que tenemos aquí es un poco al revés, ¿no? Lo que tenemos aquí es, fuimos derrotadas, fuimos golpeados, ¿qué te puedo decir? Hace como 10 años. Hasta hace 10 años. Exacto, ¿no? Que no avanzaban y que avanzaban legislaciones en los estados totalmente en contra del derecho a decidir, pero en este momento, o sea, este movimiento joven tan fuerte, tan dinámico, tan presente, pues está logrando, sobre todo a nivel local, el reconocimiento del derecho al aborto seguro. Rebeca, ¿qué consecuencias ves para la discusión en México, sobre todo, digamos, en el área jurídica, que es en el área donde te mueves? Sí, pues justo como ya lo decía la senadora, se van a tomar estos argumentos. Lo que sucede en la Corte de Estados Unidos no únicamente se queda en las fronteras de los Estados Unidos, y estoy segura que quienes están en contra del avance y el reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres ya deben de estar revisando la sentencia, tomando estos argumentos para plantearlos en casos aquí en México. Afortunadamente, como también ya lo decía la senadora, tenemos una Suprema Corte que ha venido reafirmando su compromiso con el avance de los derechos, con el avance del derecho al aborto en específico. Esas discusiones de septiembre del año pasado, en donde por unanimidad se declaró la inconstitucionalidad de la criminalización absoluta del aborto, pues fueron realmente emocionantes, y además comparando un poquito con aquellas discusiones en 2008 cuando se discutía la despenalización en Ciudad de México, en donde la argumentación iba más en términos de las competencias y si la Asamblea podía o no regular, y aquí todas y cada una de las ministras y de los ministros centraron sus argumentos en el ejercicio de los derechos. Entonces, me parece que en ese sentido estamos en un buen momento jurídicamente, pero definitivamente hay que cuidar estos avances, y estoy segura que estos argumentos de esta resolución en Estados Unidos van a ser retomados por los grupos que están en contra del aborto. Muy bien, Rebeca, les propongo que después de este corte vayamos a hacer un análisis más detallado acerca de dónde estamos, también para ver pues qué es lo que falta por hacer. Regresamos después de este corte. Por si las moscas, estamos de regreso. Hablamos del derecho al aborto a partir de la decisión de la Corte de Estados Unidos de quitarle el rango constitucional a este derecho ganado desde hace 50 años y provocar un enorme desorden y descontrol y impacto, no solamente en Estados Unidos, sino en México y en otros países, porque Estados Unidos, en efecto, en estos temas era una guía. Antes del corte, Patricia ya adelantaba la idea de que hablemos sobre en dónde estamos ahora. Tú ya dijiste que, en efecto, hasta hace 10 años eran temas que estaban detenidos, que habían ustedes abanderado esta lucha por más de 30 años, pero se destrabó a partir de hace 10 años. Obviamente, Distrito Federal, entonces Ciudad de México ahora, fue un parteaguas, pero en el resto del país, ¿dónde estamos y qué crees que es lo que hace falta? Sí, yo decía que esta llegada, ¿no?, de muchas mujeres, obviamente no todas están a favor de la legalización del aborto y del derecho a decidir. Hay algunas que se ponen al frente de los argumentos más conservadores en términos de eso, no todas, pero sí la probabilidad de que estos derechos sean legislados en los congresos locales y a nivel del Congreso de la Unión, pues está mucho más cerca, digamos, porque hay un acuerdo en ese sentido y una relación muy fuerte entre el movimiento feminista
que, como decía, se está fortaleciendo mucho, incluso a nivel local, ¿no? Antes estaba como muy centralizado en la Ciudad de México, con una visión más nacional o más federal. En este momento está mucho más en las regiones, en los estados. Hay mucho diálogo, hay mucho encuentro entre estas muchas mujeres que llegaron a los congresos y las del movimiento feminista. Entonces me parece que estamos en ese momento. Rebeca me podrá corregir, creo que ya tenemos 9 estados con legislaciones locales que han ya legalizado el aborto hasta las 12 semanas, digamos con diferencias unos y otros, pero que esto está siendo posible. Incluso ya se empezaron a regular los servicios, ¿no? Los servicios de aborto. Y en el Congreso de la Unión, senadoras de todas las fracciones parlamentarias, quiero subrayar eso, de todas las fracciones parlamentarias, cuando la Corte efectivamente dijo que la prohibición absoluta del aborto, digamos, era inconstitucional, presentamos una iniciativa ya, decía, firmada por senadoras de todas las fracciones parlamentarias para una reforma tanto al Código de Salud, la Ley General de Salud, como el Código Penal federal para despenalizarlo. Entonces, estamos en esta discusión. Yo espero que en los próximos 2 años podamos construir este acuerdo, que, como yo te decía, se van a fortalecer los argumentos en contra a partir de lo que sucedió en Estados Unidos. Pero bueno, pues finalmente las fuerzas políticas tendrán que decidir de qué lado se ponen, del lado de los derechos de las mujeres con este movimiento tan fuerte, o del lado de los argumentos, por ejemplo, ¿no?, de estos estados y de lo que sucedió en Estados Unidos. Rebeca, lo que dice Patricia sugiere que buena parte del juego político y del juego jurídico está en los estados. ¿Nos puedes hacer un mapa de cómo están los derechos reproductivos en los estados y cómo es el trabajo en las legislaturas locales? Sí, efectivamente, justo por el arreglo federal y por cómo tenemos regulado en México el tema penal, porque se regula en la mayor parte el aborto desde la perspectiva penal y corresponde a los estados determinar cuándo se va a considerar una conducta, un delito, y en este caso el aborto ha sido tradicionalmente regulado desde el punto de vista penal. Es que es en la arena de los estados en donde tenemos que avanzar. No tenemos un código penal nacional, como por ejemplo en Argentina, en donde es una ley nacional a pesar de ser un estado federal. En el caso de México tenemos que ir estado por estado, y me parece que esto que Patricia ya comentaba en términos de los congresos paritarios, la llegada de mujeres a puestos de decisión legislativa ha sido fundamental. Yo creo que podemos ver, en 2007 se despenaliza en Ciudad de México, luego viene 2019 y las mayores despenalizaciones han sido 2021, 2022, y aquí, además de la movilización social en términos de la marea verde, la salida a las calles, el pañuelo como un símbolo de esta lucha por el aborto legal y seguro, también coincide con la llegada de los congresos paritarios. No me parece que es menor, hay que tomarlo en consideración, y ha sido uno de los factores que nos han permitido pues ir avanzando. Los estados en donde se ha despenalizado, además de Ciudad de México y Oaxaca, han sido Veracruz, Hidalgo, antes de la resolución de la Corte, después de la resolución de la Corte, Baja California, Colima, Sinaloa, Baja California Sur, Guerrero. Y pues ahora estos 9 estados en donde por vía legislativa está despenalizado durante el primer trimestre. En el caso de Coahuila, gracias a la sentencia de la Corte, también está despenalizado el aborto. Y pues vamos por los demás estados. En tanto no tengamos una legislación nacional que nos permita, por decirlo de alguna manera, de un plumazo, despenalizar a lo largo y ancho de todo el país, vamos a continuar la lucha en los estados. Y decir ahí también que no solamente somos las organizaciones nacionales, como ya lo decía Patricia, sino ha habido un surgimiento enorme de colectivas, de organizaciones estatales que están hablando con sus legisladoras y que están empujando este tema en todo el país.
Patricia, ¿sería el PAN el partido que crees que abanderaría ahora estos nuevos argumentos en contra? Bueno, tradicionalmente ha sido un partido conservador que ha abanderado argumentos en contra del derecho al aborto, pero los ves como realineando también sus fuerzas para volver a empujar estos temas. Mira, yo creo que hay sectores en Partido Acción Nacional que sin duda digamos, claro que van a retomar esos argumentos, claro que van a, digamos, a militar en contra de esto. No creo que sea homogéneo, pero ¿sabes qué? No es homogéneo ni siquiera dentro de las izquierdas. Okay, ni siquiera es homogéneo. Ya. O sea, estos son los temas que atraviesan, totalmente transversales. Sí. Tienes a gente en contra o que se abstiene y tienes, digamos, a integrantes de todas las fuerzas políticas totalmente a favor de este derecho, ¿no? Entonces me parece que de esta manera, cuando yo decía que legisladoras de todos los partidos políticos de las fracciones parlamentarias presentamos, incluido el PAN, ¿no? Es decir, de todas las fracciones parlamentarias presentamos esta iniciativa. Entonces, simbólicamente es importante de decir, pues aquí no son unos en contra ya para siempre y otros a favor, sino que podemos encontrar una manera, digamos, de entendernos en este sentido. Y las sentencias de la Corte son muy importantes, ¿no? Porque en el lenguaje de respeto al Estado de Derecho, bueno, pues respetemos el Estado de Derecho. La Corte ya nos dijo que es anticonstitucional, ya nos dijo qué es lo que se tiene que hacer y entonces las legislaciones pues tienen que ir, digamos, acorde a eso. Por lo menos que no sea tan virulenta la respuesta, ¿no? Hay grupos de la sociedad civil, sobre todo grupos muy ligados, digamos, a religiones, ¿no? Que se expresan muy rápidamente, sí. Pero bueno, pues está muy bien, pues tienen su derecho a su voz, pero de ahí a que las fuerzas políticas, digamos, decidan, ¿no? Ponerse militantemente en contra. Ahora, lo que me preocupa es que no militen en contra a la luz pública, ¿no? Sino que por acá, por abajo, mejor no, mejor lo dejamos, mejor mañana, mejor luego, que eso es lo que nos estamos enfrentando, pero en el Senado estamos ya construyendo con la Comisión de Igualdad del Senado, construyendo un dictamen para finalmente, pues como yo decía, pues que cada quien defina dónde quiere estar. Pero yo creo que todas las fracciones van a dejar a la conciencia de cada legislador y legisladora una votación en este sentido. Muy bien. Vámonos a ir a un corte. Les propongo que en el último segmento hablemos de esta paradoja de cómo las feministas latinoamericanas, ustedes, se convirtieron ahora en el nuevo foco de atención de las aliadas en Estados Unidos. Regresamos después de estos avisos. Por si las moscas, estamos de regreso, hablamos de los nuevos retos para los derechos reproductivos, específicamente el derecho al aborto, a partir de la decisión de la Corte de Estados Unidos de derogar el carácter constitucional del derecho al aborto allá, que ha provocado una enorme confusión, malestar y ciertamente desorden interno con respecto a estos temas. Pero, Rebeca, Patricia, aquí ahora he leído un montón de artículos en la prensa estadounidense, estaba recordando uno en el New York Times y algunos en The Guardian, que es un periódico inglés, acerca de cómo las latinoamericanas se han convertido ahora en una guía sobre estos temas. Rebeca, ¿qué me tienes que decir sobre este nuevo papel que desempeñan ustedes? Pues es un momento muy inspirador y muy emocionante en América Latina. Yo creo que además con estas restricciones y estos contextos tan restrictivos que en materia de aborto pues hemos tenido en la región durante años y décadas, eso ha obligado al movimiento a buscar otras formas. Tenemos también la gran ventaja que en la región, con todo lo que ha implicado en términos de retos de Estado de Derecho, el tema de el marco internacional
Internacional de Derechos Humanos ha sido uno muy importante, muy relacionado con el ejercicio democrático de los derechos, y es algo que compartimos desde México hasta Argentina y Chile. Y en ese sentido, este movimiento, la Marea Verde, que nació en Argentina, que toma el símbolo de los pañuelos de las abuelas y de las madres de la Plaza de Mayo, muy ligado con el movimiento por los derechos humanos, y lo pintamos de verde para exigir los derechos, el derecho al aborto libre, seguro y legal, pues ha impactado a toda la región. No se ha quedado únicamente en Argentina o en México o en Colombia, sino nos ha permitido entendernos como un movimiento regional, yo diría ahora como un movimiento global, en donde está claro que el acceso a servicios de aborto legal y seguro tiene que ver con el ejercicio de la ciudadanía, tiene que ver con el ejercicio de los derechos. Entonces, en ese sentido, me parece que podemos compartir mucho de estas experiencias con las mujeres, con las organizaciones en los Estados Unidos, que ahora se enfrentan a un contexto restrictivo como el que nosotras hemos estado y seguimos estando en muchos casos. Entiendo, Patricia, que hace poco hubo una reunión, incluso en el Senado mexicano, en donde legisladoras de Estados Unidos vinieron a hablar con ustedes. ¿Qué se discute? ¿Qué es lo que les interesa a ellas? Sí, y además es importante decir que eran legisladoras locales, ¿no? De Texas, de Missouri, de Arizona. O sea, no eran del Congreso. No eran del Congreso, eran legisladoras locales, ¿no? Que finalmente, pues, ahí es donde demócratas, eran demócratas todas. Era este tipo de delegación, entonces pues muy impactadas, ¿no? Con lo que estaba sucediendo. Todavía no se tomaba la resolución, pero ya estaba cerca, ya se veía venir. Ya había habido esta filtración, ¿no? Exactamente. Se sabía que iba a pasar eso. Sabían que iban a pasar. Entonces, un poco fue eso. O sea, como que fue, ¿qué te puedo decir? Como que siempre era, ¿no?, el faro de Estados Unidos en términos de derechos laborales, en términos de derechos reproductivos, sexuales y tal. Y ahora era, ¿saben qué? Aquí estamos nosotras, aquí estamos en México, aquí está América Latina, que les puede ayudar a ganar finalmente terreno a nivel local, que ahora, digamos, ahí va a estar la disputa, ¿no? Porque efectivamente en América Latina pues viene la Marea Verde, ¿no? Desde el primer territorio fue la Ciudad de México, después Uruguay, después de ahí, bueno, pues las argentinas, que fueron las que hicieron este movimiento, y bueno, pues ya las brasileñas y las chilenas y en Colombia. Entonces me parece que fue muy bonita la reunión en ese sentido, de decirles, y era lo que decía Rebeca, el movimiento feminista es un movimiento global, es un movimiento internacional. Hemos construido redes de generación de conocimiento y de generación de propuesta después, desde 1993, que fue la Conferencia de Población y Desarrollo, donde las latinoamericanas, las demógrafas latinoamericanas feministas decían, miren, nosotros vamos a llegar en 1993 a la conferencia a decir, sí, tenemos muchos hijos y qué, no nos pueden responsabilizar de la pobreza, del deterioro del medio ambiente y tal, porque tenemos muchos hijos. Sí los tenemos y qué, pero lo que venimos a discutir acá es que las políticas de población se basen en los derechos, el reconocimiento de los derechos reproductivos y los derechos sexuales. Y eso es lo que queremos defender las latinoamericanas. Y entonces te digo, hubo estas redes internacionales que logramos estos pactos que hablaba Rebeca, ¿no? Estas grandes resoluciones mundiales que finalmente nos fueron ayudando a ir avanzando a nivel local, ¿no? Pero sí, yo creo que América Latina, les decíamos, ahora aquí estamos nosotras, vamos a pelear junto con ustedes, porque efectivamente, como decía Rebeca, pues no se acaba en la frontera, o sea, nos repercute en todo el continente, y bueno, América Latina viene avanzando, pensamos que vamos a seguir avanzando, y bueno, pues finalmente apoyarlas para que en sus estados pues puedan, digamos, este retroceso a nivel constitucional se exprese y se defienda a nivel local, porque realmente pues estas cosas siempre hay que estar alertas, ¿no? Los derechos en todos los sentidos, derechos y libertades,
pueden tener retrocesos. Siempre hay que estar alertas y eso fue lo que les planteamos en el sentido de fortalecer estas redes globales que ahora vamos a tener los ojos puestos en Estados Unidos, en el movimiento, en las mujeres, a ver cómo revierten a nivel local lo que se acaba de decidir y también en el Congreso, ¿no? O sea, que puedan tener legislación a nivel del Congreso de Estados Unidos. Vienen ahora las elecciones, entonces, digamos, es un momento donde a lo mejor las definiciones tienen que ver con este tema, ¿no? Y pues hay que echarle ganas todas. Finalmente nosotros tenemos a muchos connacionales ya ciudadanos en Estados Unidos y podemos también fortalecer y ayudar, influir para que pues no gane un gobierno conservador, sino al contrario, podamos el Congreso de Estados Unidos sea más demócrata, sea más liberal en estos temas. Pues fascinante. Se nos ha terminado el tiempo, tal vez terminar con esta idea expresada por ti, Patricia, y bueno, y de alguna manera también por lo que dijo Rebeca, que estos derechos no son fijos, no están escritos todavía en piedra, se tienen que defender día a día. Así es. Pues muy bien, hemos concluido. Les agradezco muchísimo su presencia aquí en Por Si las Moscas. Patricia, Rebeca, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí a las 7:30 el próximo sábado, Por Si las Moscas.